Ya. Bien, el anterior semestre preguntó este modelo de examen. Lo voy a pasar al final de la ya, el modelo completo. Pero aquí más o menos está representado cuál fue la primera pregunta. Bien, fíjense que en la primera pregunta preguntó un ejercicio de verificación de derivadas parciales. ¿Ya? Entonces vamos a resolver ese ejercicio. Bien, la última ayudantía que vimos, más o menos estamos aprendiendo a derivar, según recuerdo. Bueno, esto es de la anterior vez, ¿no? Ya, pero me acuerdo sí que le había explicado los tipos de funciones derivadas parciales, ¿no? Eran dos tipos, funciones implícitas y funciones explícitas, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué tipo de función sería el de aquí? El que está representado en la pregunta 1. ¿Es una función explícita o implícita? Si usted bien nota, fíjense que la variable dependiente está totalmente despejado, ¿no? Por tanto, esta sería una derivada o una función explícita, ¿ya? Entonces anotemos eso ahí. Bien, entonces voy a empezar de acá. Entonces usted anota la función z, fíjese que es y cuadrado sobre 3x más la función x por y, ¿no? ¿Ya? Entonces esto sería una función explícita. Bien, siempre se empieza por ahí, identificando qué tipo de funciones, ¿no? Una vez que sabemos que es una función explícita, me voy, ¿no? Fíjense que en la demostración o verificación que les está pidiendo, les está pidiendo encontrar la primera derivada. Lo mismo acá, ¿no? La primera derivada, ¿sí? Entonces vamos a encontrar estas derivadas parciales de esta función explícita y lo vamos a reemplazar aquí, en la verificación. Y dice que usted encontrar esas derivadas y reemplaza en esta verificación, todo esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Igual a 0, ¿ya? Entonces, si se cumple igual a 0, entonces quiere decir que se verifica. Si no se logra cumplir, entonces decimos acá como respuesta, no cumple la verificación, ¿sí? O no son iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces, para poder realizar eso, ustedes encuentran las derivadas parciales. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bien, como sabemos que es una función explícita, usted lo que tiene que hacer como siguiente paso es derivar, ¿no? Derivada de z con respecto de x. Recuerde que la derivada de z con respecto de x, y se comporta como una constante, ¿no? ¿Sí? Entonces hacemos eso. Bien. Entonces derivo acá x, ¿cuánto sería? Nótese que acá vamos a aplicar una formulita que les había pasado la última ayudantía también, lo vamos a anotar acá. Hay dos fórmulas, ¿no? Una es constante sobre variable, que la derivada parcial de esto es menos la constante, la variable lo elevo al cuadrado, por b', ¿no? ¿Sí? O sea, esto deriva, ¿no? Y la otra opción sería cuando usted tiene la variable en el numerador y la constante en el denominador, la derivada parcial de esto, ¿a qué sería igual? A b' sobre k. Bien, estas son las fórmulas de derivadas parciales. Ahora, en este caso, yo tengo que derivar z con respecto de x. Pero fíjese que acá la variable se encuentra aquí, ¿no? Y por tanto, y es una constante. Cuando yo hago respecto de z con respecto de x, ¿ya? Entonces, al derivar esto con respecto de x, según la expresión o la fórmula, esto aquí dice que es igual. Anote negativo, copie la constante y cuadrado. La variable lo elevo al cuadrado, en este caso 3x, lo tengo que elevar al cuadrado. Y esto acá derivo con respecto de x, ¿cuánto sería? 3. ¿Bien? No hay más, entonces más. Ahora fíjese que aquí yo tengo que derivar x, pero fíjese que esto es una función. Una función. Ahora, aquí vamos a hacer un pequeño análisis. Por ejemplo, cuando usted deriva una función, cuando se refiere a una función, inclusive aquí el ingeniero la anotó como cualquier función de un argumento x por y. Ahora, una función podría ser así. Yo voy a anotar a ver un logaritmo. Logaritmo x por y, ¿no? Por ejemplo, si yo derivo este logaritmo, aplico la derivada, ¿no ve? ¿A qué sería igual su derivada de esto? Sería 1 sobre su argumento, ¿no?
por su argumento derivado. En este caso su argumento derivado sería, con respecto a x solamente sería y, ¿no? ¿Sí? Y. Ahora, fíjense que esta partecita acá representa la derivada de un logaritmo. Lo voy a anotar aquí. O sea, todo este procedimiento acá, ¿no? Representa la derivada del logaritmo. Esto es la derivada del logaritmo, ¿sí? Ahora, esta es la derivada del logaritmo. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo derivo esto de forma genérica? Bien, si yo esto derivo de forma genérica, también podría anotar de la siguiente manera, ¿no? Ahora, imagínense que esta función logaritmo, bueno, anotémoslo así. Si yo este logaritmo lo derivo, o sea, si quiero hallar la derivada del logaritmo x por y, o sea, quiero derivar esto, ¿no? ¿Sí? Encontrar esta derivada. Entonces, ¿qué es lo que usted hace acá? Usted dice, no, voy a derivar el logaritmo x por y, acá lo deja como derivada, ¿no? O sea, esto indica que usted va a derivar esto y recién deriva el argumento que sería y. Ahora, nótese que esta expresión que anoto acá significa la derivada. Para que se entienda mejor vamos a hacerlo así, ¿ya? Para que no haya confusión. Vamos a anotarlo de forma diferencial. Esto lo voy a borrar, esto también lo voy a borrar y lo voy a anotar así. Así lo voy a anotar. Derivada parcial con respecto de x. ¿Sí? Esto estoy derivando con respecto de x. ¿Ya? Ahora, si yo derivo esto con respecto, también respecto de x, aquí yo lo puedo dejar esto diciendo que lo voy a derivar acá como apóstrofe, ¿no? ¿Sí? Como apóstrofe, diciendo que esto lo voy a derivar, pero no lo derivo. Y solamente me dedico a derivar el argumento. Derivada de x sería 1, 1 por la constante. ¿Ya? Ahora, en este análisis que estamos haciendo, lo estamos haciendo de dos formas, ¿no? Aquí la derivada del logaritmo existe, es 1 sobre su argumento, ¿no? La derivada de un logaritmo, ¿ya? Pero acá también lo puedo derivar de la siguiente manera, diciendo, voy a derivar el logaritmo, pero lo dejo de forma genérica, como un apóstrofe nomás, ¿sí? Como un apóstrofe, diciendo que esto voy a derivar, y recién acá derivo su argumento. Fíjese que aquí hemos derivado el logaritmo, ¿no? Por eso ya anoté derivada del logaritmo neperiano, y recién derivo su argumento. Ahora, en nuestro caso, yo lo voy a utilizar de esta manera, ¿sí? De la forma apóstrofe. De esta manera lo voy a realizar, ¿sí? De esta acá. Este voy a utilizar. Utilizar esta forma. Ahora, ¿por qué? La derivada de un logaritmo existe, ¿sí? Existe. Es 1 sobre su argumento por su argumento derivado. En nuestro caso, la derivada de una función no existe la derivada parcial, pero se lo puede expresar de forma genérica como está acá. Fíjese, utilizando el apóstrofe, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el apóstrofe para indicar que voy a derivar, pero no lo derivo porque la derivada de una función según tabla no existe, ¿sí? ¿Por qué no existe? Porque recuerda que f es una función cualquiera, ¿sí? F es una función cualquiera, puede ser logaritmo, raíz, una función trigonométrica, puede ser cualquier función, por eso es que no existe la derivada de una función f, pero se lo puedo anotar de forma de apóstrofe. Entonces, explicando eso, voy a anotar esto. Fíjense que esta sería entonces la derivada de la función apóstrofe, ¿no? Eso estoy indicando que voy a derivar la función f, pero no lo derivo porque no existe su derivada, ¿no? Pero lo dejo de forma apóstrofe. Y el argumento copio tal como está, ¿no? Y un ladito recién derivo su argumento. ¿Cuánto sería la derivada del argumento? Con respecto a x sería 1. 1 por la constante va a quedar la constante. Por tanto, aquí la derivada de z con respecto a x va a ser igual
Aquí ordenando va a quedar menos y cuadrado por 3. Aquí sería 3 al cuadrado por x cuadrado, ¿no? Aquí es una multiplicación, queda y, f', x por y. Aquí puedo simplificar, ¿no? 3 con 3 simplifica. Y va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Este 3 simplifica y este queda la unidad, ¿no? O sea, queda una 3. Por tanto, acá otra vez ordenando, la derivada de z con respecto de x va a quedar de la siguiente manera. Derivada de z con respecto de x va a ser igual a menos y cuadrado dividido entre 3x cuadrado más y por f', x por y. ¿Bien? Entonces, esta sería la derivada parcial de z con respecto de x. ¿Ya? Ahora, hagamos la derivada de z con respecto a y. Ahora, cuando hago esta derivada, ahora x se comporta como una constante, ¿no? Ahora, nótese que aquí en la función, ¿dónde está la variable? Está en el numerador. Por tanto, voy a utilizar esta formulita de acá, variable sobre constante. Lo voy a anotar aquí. B significa variable. Uy, se borró todo. No importa. Bien, lo voy a volver a anotar acá entonces. Derivada de z. Bien, como hace un momento habíamos encontrado la derivada de z, lo voy a volver a anotar acá ya. La derivada de z con respecto de x es igual a menos y cuadrado sobre 3x cuadrado más y por f' x por y. Bueno, eso es lo que acuerdo que era, ¿sí? Esta entonces es la derivada con respecto de x. Ahora nosotros decíamos que íbamos a derivar la función con respecto de y ahora, ¿no? Y le decía que íbamos a utilizar esta fórmula, que era la variable sobre constante. Esta fórmula indica que solamente derive b' y copie la constante, ¿ya? En nuestro caso, fíjese que aquí está la variable, ¿no? En el numerador. Por tanto, esto derivo con respecto a y sería 2y. Y copio la constante, que sería 3x. Eso sería. Más, ahora nuevamente ahí aplico la expresión que explicamos hace un momento, ¿no? Lo dejo la función como prima, indicando que voy a derivar, pero no lo derivo, ¿no? Esto indica que voy a derivar esta función. Y recién acá derivo su argumento. Derivar el argumento con respecto a y sería 1. 1 por la constante que sería x, ¿no? ¿Sí? Bien, acá se puede simplificar algo, no. Directamente voy a anotar 2y sobre 3x más x por la función prima x por y. Bien, ahora entonces ya tenemos las dos derivadas parciales que nos piden. Ahora tocaría solamente realizar la verificación. Bien, bien, estas eran las derivadas parciales que nos pedían encontrar. ¿Sí? Esto acá. Y nosotros ya la hemos encontrado, ¿no? Este tendríamos que reemplazar ahí y este también reemplazar ahí. Bien, entonces aquí hacemos la verificación.
Bien, entonces digo acá, aquí va a ser x cuadrado, eso es parte de la expresión, ¿no? Y acá anoto, la derivada que vamos a, sería esta de acá, ¿no? Voy a dejar este espacio. Menos x por y, ahí reemplazo la derivada de z con respecto a y, que sería esta de aquí, ¿no? Uno por acá, y luego colocamos más y cuadrado, igual a 0. ¿Bien? Por tanto, reemplazo las derivadas que hemos encontrado, ¿no? Bien, con respecto a x era menos y cuadrado sobre x cuadrado, aquí es 3, ¿no? Más y por la función prima x por y. Y acá teníamos 2y sobre 3x más x función prima x por y. ¿Ya? Eso. Ahora tocaría solamente hacer la respectiva, bueno, la parte algebraica, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, este de acá multiplica con este. Este de acá multiplica con este. Lo mismo acá. Todo esto de acá multiplica con este y este multiplica con este, ¿no? Entonces ahí hacemos esa multiplicación. Por tanto, aquí quedaría. Ahora fíjese, si yo multiplico este con este, acá directamente va a quedar así. Va a quedar menos x cuadrado por y cuadrado sobre 3x cuadrado, ¿no? Bien, eso queda ahí. Luego acá, esto por esto va a quedar más yx cuadrado por la función prima x por y menos. Aquí, por ejemplo, va a quedar x por y, 2y sobre 3x, ¿no? Acá va a quedar más x función prima x por y por, nuevamente acá, x por y más y cuadrado igual a 0. Bien, veamos que se puede simplificar, lo simplificamos. Por ejemplo, acá si nosotros simplificamos sería el x cuadrado con este, ¿no? Aquí, ¿qué más podríamos simplificar? Por ejemplo, acá, este aquí, ¿no? X con x. Bueno, no hay más que podamos simplificar. Ahora lo que hacemos es ordenar, ¿no? Bueno, aquí quedaría menos y cuadrado sobre 3, ¿no? Más, aquí quedaría x cuadrado por y función prima, x por y. Bueno, aquí quedaría menos y cubo, ¿no? No. Quedaría, este es por y este es por, entonces quedaría 2y cuadrado. ¿Sí? 2y cuadrado, sí, está bien, 2y cuadrado. Más, acá sería x cuadrado por y, este con este, ¿no? Por función prima x por y. Más y cuadrado igual a 0. Bien, eso es lo que nos queda. Ahora fíjense que esta expresión de aquí, son iguales, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí el signo me olvidé, lo voy a colocar. Fíjense que aquí más por menos, entonces aquí era negativo. Sí, ¿no? Fíjense, más por menos, menos. Más por menos, menos. Lo mismo acá lo vamos a corregir. Ya, eso. Aquí un ratito déjenme verificar una cosita. La derivada de z con respecto a x sería menos, la tengo ahí, cuadrado, con respecto a x sería 3 nomás.
Sí, está bien. Menos y cuadrado, 3x cuadrado, está bien. Y acá su derivada con respecto a y sería 1 y de x sería y. Está bien. Ya, está bien entonces acá. Bien, ahora como pueden ver, esto de acá son semejantes, ¿no? Son iguales. Simplifica este con este. ¿Sí? Simplifica. Ahora, aquí sería el detalle. Menos un tercio menos 2. ¿Cuánto sería eso? Menos 3. Acá sería 6, ¿no? ¿Esto cuánto sería? Menos 9, ¿no? ¿Sí? Menos 9 tercios, esto quedaría directamente menos 3. Bien, a ver, verifiquemos a ver por si acaso. No, 7 daría ahí. Ya, directamente entonces ahí sumando, menos un tercio más menos 2 saldría menos 7 tercios. ¿Sí? Menos 7 tercios de y cuadrado. Más y cuadrado. Fíjense que esto no se puede simplificar entonces distinto de 0. Entonces no cumple la verificación. ¿Ya? Entonces ahí terminaría esta ejercicio. No se cumple, ¿no? Porque fíjense que esto con esto no lo puedo simplificar, ¿no? Si en caso hubiera simplificado, entonces se cumplía la verificación. Bien, no sé si hay alguna pregunta de este ejercicio. Bueno, ninguna, ¿no? Ya. Pasemos al siguiente ejercicio entonces. Bueno, el siguiente entonces. Bien, en la pregunta número 2 nos pide encontrar el diferencial de z si el logaritmo es de la siguiente manera. Ya. Para poder resolver este ejercicio, vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar el triángulo de Pascal. Lo conocen, ¿no? Es 1, 1 de 1, aquí quedaría. 1 más 1 sería 2. Copio otra vez 1 a los extremos. Sumo. 2 más 1 sería 3 y 3. Otra vez a los extremos coloco 1. Pero al que a nosotros nos sirve es este de acá. Este de acá nos sirve. ¿Sí? Porque esto ¿qué representa? Representa lo siguiente, ¿no? Sería acá diferencial. Por ejemplo, este sería diferencial segunda, ¿no? Así sería. En cambio, esta expresión de acá sería para el diferencial tercera respecto de z. ¿Ya? Ahora, si nosotros diferenciamos la primera diferencial, a ver, para que se entienda voy a copiar lo siguiente acá. Un ratito me esperan.
Ya, vamos a utilizar este concepto de acá de diferencial de z, ¿ya? Ahora, el diferencial de z, el primero, ¿no? Se la representa de la siguiente manera. Si quisieran hallar solamente el diferencial, ¿no? Sí, el diferencial de z, el normal. Se anota diferencial de z con respecto a x, y acá se nota diferencial de x, más derivada de z con respecto a y por diferencial de y, ¿ya? Ahora, como vamos a hacer el segundo orden, a este me refería con el triángulo de Pascal, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a anotar acá. Era 1 sobre 1, 1 más 1, 2, ¿no? Otra vez anotan los extremos 1, y en este caso acá sería 2 más 1, 3, 2 más 1, 3, y así sucesivamente se va haciendo el mismo procedimiento. Ya, nosotros vamos a utilizar este acá para hacer el diferencial de z cuadrado. En cambio, el de acá sería para el diferencial de z al cubo, ¿ya? Ahora, ¿por qué utilizamos el segundo, el de acá? Por esta expresión de aquí. Recuerden que aquí a más b al cuadrado prácticamente sería esta expresión de aquí, ¿no? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, este de acá, vamos a aplicar prácticamente esta expresión para poder deducir para el segundo orden, el diferencial segunda, ¿ya? Entonces aquí voy a anotar, por eso aquí coloqué, este es para el segundo diferencial, nos vamos a ayudar con esta expresión. Entonces decimos acá, el diferencial segunda va a ser igual. Para nosotros, hagan de cuenta que este sería A. Voy a anotar con otro color. Para nosotros, este de aquí sería la A, ¿no? Esto acá para nosotros sería A. Y este de acá sería para nosotros B, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos el diferencial segunda, vamos a considerar que vamos a expresar prácticamente esta expresión de aquí. Y por tanto, el diferencial segunda va a quedar de la siguiente manera. Esto va a ser derivada de z con respecto a x por diferencial de x. Todo esto elevado al cuadrado. Más 2 veces del primero por el segundo, ¿no? Respecto de y, diferencial de y, más el segundo elevado al cuadrado, ¿no? Así. ¿Sí? Lo ordenamos entonces el diferencial de z, va a quedar igual. Prácticamente si esto lo distribuimos para esto es como decir derivada de segunda de z con respecto de x. Repartido al cuadrado. En cambio, esto va a quedar diferencial segunda de x. Más. Aquí va a quedar directamente 2 veces diferencial de z con respecto de x por derivada de z con respecto de y. Y acá quedaría diferencial de x de y. Bien, y por último acá repartimos esa expresión, ¿no? Bueno, este es y por si acaso. ¿Ya? Cuadrado por diferencial de y cuadrado. Ahora, para que ustedes puedan expresar el segundo diferencial, ¿qué es lo que necesitan encontrar en la expresión? Necesariamente tienen que encontrar estas derivadas. Esta derivada parcial de segundo orden con respecto a x, esta derivada parcial de segundo orden con respecto a y acá estas serían primeras derivadas, ¿no? Y esta sería primera derivada. Entonces, la función que les da lo tienen que derivar en segundo orden, primer orden, y este sería segundo orden, ¿no? De esta manera. Ahora, como pueden ver, hay un ejemplo más bajito aquí en el diferencial de orden superior. Fíjense que aquí, cuando quieren utilizar tercer orden, se utiliza este de acá, ¿no? El triángulo de Pascal, 1, 3, 3, 1. Y se lo representa de esta manera igual, como pueden ver ahí en la expresión. Y esto se puede hacer hasta cuarto, quinto, n orden, ¿no? Hasta n orden. ¿Sí? Eso. Bien, entonces nosotros acá vamos a encontrar las derivadas parciales correspondientes. Primero encontremos la derivada, la derivada primera, ¿no? Decimos, derivada de z con respecto de x va a ser igual. Bueno, sabemos que la fórmula, aquí la fórmula
de la derivada sería, generalizando, ¿no? U' va a ser igual 1 sobre su argumento por su argumento derivado, que también se puede anotar como U' sobre U. Esa sería la derivada de un logaritmo. Ahora en nuestro caso sería, ¿cuánto? 1 sobre su argumento. Entonces eso voy a hacer ahí. 1 sobre su argumento. Su argumento es x cuadrado más y cuadrado. Esto lo derivo con respecto de x. ¿Cuánto sería? 2x. Aquí lo copio, va a quedar 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esta sería la primera derivada. Ahora, fíjense que aquí me pide el segundo orden. Entonces, nuevamente vuelvo a derivar esto con respecto de x. Y digo, ¿no? Derivada segunda. Lo que ya tenía con respecto de x, ahora lo voy a derivar nuevamente con respecto de x. Así lo voy a anotar ya. Así. Lo voy a decir acá. Lo que ya tengo con respecto de x, nuevamente lo derivo con respecto de x. Por tanto, esto sería lo siguiente. Acá este es u y este es b, ¿no? Entonces voy a utilizar la fórmula que sería u sobre b, que sería igual a b cuadrado u' b menos u por b'. Esta expresión voy a utilizar aquí, ¿sí? Para poder en este caso encontrar la derivada. ¿Por qué? Porque fíjense que la variable se encuentra en el numerador y también se encuentra en el denominador, ¿no? Por eso utilizo u sobre b. ¿Sí? Por tanto, acá quedaría de la siguiente manera. Esto lo voy a elevar a cuadrado según fórmula, ¿no? Recuerden que este va a ser b y este va a ser 1. B elevado al cuadrado, ¿está bien? Ahora derivo con respecto de x arriba sería 2 nomás. Copio b sin derivar, x cuadrado más y cuadrado. Menos u sin derivar. Ahora aquí derivo con respecto de x en b. Sería directamente 2x, ¿no? La derivada de y sería 0. 2x más 0 va a quedar 2x nomás. Ahora aquí ordenamos. Por ejemplo, este 2 de acá va a pasar a multiplicar de la siguiente manera, ¿no? O lo reparto, si prácticamente lo voy a repartir. Por ejemplo, este 2 de acá, ¿no? Lo reparten para este y lo reparten para este, ¿no? Entonces aquí quedaría directamente 2x cuadrado más por más 2y cuadrado. Y aquí menos 4x por x cuadrado, ¿no? X cuadrado más y cuadrado, todo elevado al cuadrado. Por ejemplo, aquí que se puede acá sumar, ¿no? 2x cuadrado menos 4x cuadrado quedaría 2x cuadrado, ¿no? Entonces aquí voy a anotar 2x cuadrado menos 2. Bueno, este sería menos, ¿no? ¿Sí? Mejor anotémoslo esto de último porque es negativo. Así, ya, ahora sí. 2y cuadrado. Bueno, esto con esto, ¿no? Esto más esto quedaría menos 2x cuadrado. Bien, y haciendo aquí lo último ya. Aquí, por ejemplo, lo podemos factorizar el 2, ¿no? Quedaría 2y cuadrado menos x cuadrado. X cuadrado más y cuadrado. Recuerden que esto está elevado al cuadrado, ¿no? De aquí no. Listo, entonces esta sería la segunda derivada con respecto a x. Ahora vamos con respecto a y. Bien, derivada entonces.
Derivada de z con respecto de y voy a hacer ahora. Bueno, al derivar derivada de z con respecto de y, esto va a quedar de la siguiente manera. Y nuevamente, ahora y es variable y x constante, ¿no? Entonces digo, 1 sobre su argumento, que sería x cuadrado más y cuadrado, por derivada con respecto de y, sería directamente 2y, ¿no? Entonces aquí quedaría x cuadrado más y cuadrado, aquí quedaría 2y directamente. Entonces esta sería la primera derivada. Ahora, esto mismo voy a derivar ahora con respecto de y. Digo acá, derivada segunda, ¿no? Bueno, lo voy a anotar directamente, ¿ya? Es como en este caso, ¿no? Lo que ya tengo con respecto de x, ahora nuevamente lo derivo con respecto de x. Lo que ya tengo con respecto de y, este resultado, ¿no? Eso lo voy a volver a derivar con respecto a y nuevamente. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Bueno, también fíjense que aquí tenemos u por b, ¿no? Sí, el mismo caso, u por b. Entonces voy a aplicar eso nuevamente. Sería x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Derivada de y sería 2. Copio b sin derivar, que sería x cuadrado más y cuadrado. Menos, ahora copio u sin derivar, que es 2y, por derivada acá con respecto a y. ¿Cuánto sería? 2y, ¿no? ¿Sí? Con respecto a x sería 0. Entonces aquí quedaría nuevamente acá esto con esto, ¿no? Quedaría entonces acá 2x cuadrado más 2y cuadrado. Aquí sería menos 4 veces y cuadrado. Bueno, acá no se, lo dejo ahí nomás. Bien, acá fíjense que nuevamente puedo hacer una suma, ¿no? Bueno, en este caso sí lo voy a anotar esta adelante. Aquí restando quedaría menos 2y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Por tanto, esto va a ser igual. Acá puedo factorizar el 2 como en el anterior caso, ¿no? Entonces quedaría x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Bien, entonces esta sería la derivada segunda con respecto de y. Si quieren lo voy a anotar así. También se lo puedo anotar esto así, ¿no? Como está en la pregunta, ¿no? Fíjense, en la pregunta está así, ¿no? Diré, en la fórmula, ¿no? Bien, aquí lo separé porque estoy diciendo, esto es lo que ya tenía y este resultado lo voy a agregar con respecto a y. Por eso lo anoté así. ¿Bien? Ahora, fíjense que ya tenemos todas las expresiones. ¿Qué es lo que tocaría? Solamente tocaría reemplazar aquí, ¿no? Entonces en el examen ustedes tienen que reemplazar estas expresiones acá. ¿Sí? Bueno, a ver, no sé si me da campo acá. Acá lo vamos a hacer. Ya, por ejemplo, acá decimos. Por tanto, decimos acá. La derivada segunda de z va a ser igual. Bien, fíjense que primero anotamos la derivada segunda de x. Derivada de x sería este acá, ¿no? 2x cuadrado. Bueno, es y, ¿no? Acá. Ya. Entonces aquí sería 2. Paréntesis sería y cuadrado menos x cuadrado. Dividido entre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, ¿no? Eso sería entonces esta derivada parcial de acá por diferencial de x al cuadrado, ¿no? Más 2 veces derivada de z con respecto de x. Sería el de acá, ¿no? Entonces sería 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Esa sería la derivada de z con respecto de x. Y ahí anoto la derivada de z con respecto de y, que sería 2y
x cuadrado más y cuadrado. Y ahí sería diferencial de x, diferencial de y. Bien, estamos ahí, entonces estamos aquí ya. Más, ahora anoto la otra. La segunda derivada, que sería esto acá, ¿no? Sería 2x cuadrado menos y cuadrado. Aquí quedaría x cuadrado más y cuadrado. Esto al cuadrado, ¿no? Y aquí sería diferencial de y al cuadrado. Bien. Por tanto, esta sería la respuesta entonces de esta pregunta. Lo voy a marcar ahí. Listo. Entonces decimos, esta sería la respuesta. Bien. O sea, lo único que tienen que hacer es reemplazar nomás, ¿no? Nada más. Tienen que reemplazar ahí. Bien, entonces ahí notamos respuesta. Bien, listo. Pasamos a la tercera pregunta. Bien. En esta tercera pregunta, como pueden notar, es una derivada implícita, ¿sí? Es una función implícita. Bien, veamos por qué. Vamos a anotar acá. Aquí voy a anotar z al cubo menos 3 veces x por y por z. Esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Ahora, fíjense que la variable dependiente no está totalmente despejada. Ahora, si quisiera despejar, no se va a poder, ¿no? ¿Sí? Porque fíjense que tuvieran varios resultados en función z. Esta sería la variable dependiente. Variable dependiente. Entonces, esto sería una función implícita. Entonces, cuando es una función implícita, no lo derivo de forma directa. Tengo que aplicar lo siguiente, ¿no? Esta formulita acá. Digo acá. Derivada de z. Bueno, hay dos fórmulas, ¿no? Con respecto a x, que va a ser esto igual a menos derivada de la función con respecto de x y derivada de la función con respecto de z. Aquí es z. Con respecto de z. Y la otra fórmula sería derivada de z con respecto de y para una función implícita. El signo por si acaso es de fórmula. Derivada de la función respecto de y de forma cruzada, ¿no? Y acá sería derivada de la función con respecto de z. Bien, entonces estas son las dos fórmulas para una derivada implícita. Pero fíjense que acá, para poder hacer eso, la función como primer paso la tienen que igualar a 0. Ahora yo me pregunto, ¿la función está igualada a 0? Sí, está igualada a 0. Entonces, digo, la nueva función está en función de ¿cuántas variables? Está en función de x, de y de z. La nueva función, ¿no? Le llamo nueva función porque ya está igualada a 0. Y aquí lo voy a anotar de la siguiente manera. O sea, al igualar a 0, entonces aquí lo anoto. Esto va a ser igual a z cubo menos 3 veces x, y, z, ¿no? Igual a 0. Bien, entonces esta es la nueva función. Si quieren, llamémosle nueva función porque está en función de 3 variables, ¿no? Esta nueva función, a partir de aquí ustedes derivan aplicando estas dos formulitas que son implícitas, ¿no? Estas formulitas son exclusivamente para una función implícita. Si no fuera implícita, derivan de forma directa. Pero en este caso, como la función es implícita, entonces derivan con estas fórmulas para encontrar las primeras derivadas. ¿Ya? Ahora, según la pregunta que está ahí en el ejercicio, en sí no tienen que hallar las dos derivadas parciales, ¿no?
Hay que aclarar eso, porque fíjense la pregunta, dice, encontrar la derivada segunda con respecto de y y luego respecto de x. Entonces, la primera derivada parcial que ustedes tienen que resolver es la derivada parcial con respecto de y. Entonces, aquí anotémoslo. Primera derivada. Y esto indica segunda derivada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Primero tenemos que encontrar la derivada de z con respecto a y, pero de forma acá implícita. Entonces, acá decimos, acá lo voy a hacer. Entonces, solución. Y digo, ¿no? La derivada de z con respecto de y. Aquí sí que anotemos este. Ahora, el signo es parte de la fórmula y acá empiezo a derivar la función o la nueva función con respecto de y, ¿sí? Con respecto a y. Entonces, esta función de acá derivo con respecto a y. Acá derivada de y sería 0, porque es z cubo, ¿no? Acá existe y, sí. ¿Cuánto sería su derivada? 1. Entonces quedaría directamente 3x por z, ¿sí? Porque derivada de y es 1, ¿no? 1 por toda la constante. En la parte del denominador, fíjense acá sería 3z cuadrado menos derivada de z acá sería 1. 1 por la constante quedaría la constante que sería 3xy. Así que anotamos derivada de z y es 1, ¿no? Bueno, aquí hay un signo. Ese signo lo voy a utilizar en el numerador para que se vuelva positivo, ¿ya? Entonces aquí quedaría positivo 3 veces x por z. Acá que puedo simplificar un 3 de acá, ¿no? ¿Sí? Un 3, solamente un 3 puedo simplificar. Entonces acá quedaría z cuadrado menos 3 veces, bueno, menos x por y, ¿no? Bueno, si se termina la clase, vuelve a ingresar ya. Entonces aquí quedaría x por y. Porque estamos factorizando el 3, ¿no? Este de acá. Este y este. Y acá pueden simplificar este 3 con el 3. Entonces acá directamente simplificado quedaría x por z, z cuadrado menos x por y. Listo. Entonces de esta manera quedaría la primera derivada, ¿sí? De forma implícita. Aquí voy a anotar, esta es primera derivada. Ahora a continuación nos está pidiendo la segunda derivada, pero esa segunda derivada tiene que ser con respecto de x, pero del resultado que tenemos acá, ¿no? Entonces aquí anoto, digo, derivada segunda, lo que ya tengo con respecto de y, ahora lo voy a derivar con respecto de x. ¿Sí? Con respecto de x. ¿Qué significa eso? Que ustedes la segunda derivada a partir de acá tienen que derivar con respecto de x. Ahora la pregunta sería, ¿x dónde se encuentra? En el numerador. Está bien, pero cuando ustedes hacen una derivada segunda de una función implícita, z se comporta como una variable igual. ¿Por qué? Acá vamos a anotar. Aquí vamos a anotar lo siguiente. Como nota, aquí z es variable porque contiene a x. Recuerden que la z es una función que está en función de x, y. Entonces, por eso es z variable, porque contiene a x. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso acá, en este caso, la variable sería x y z. La única constante sería la variable y. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Z se considera variable porque contiene a x. Por esta condición, fíjense que z es una variable dependiente y x y y son independientes, pero z contiene a x. ¿Bien? Esa sería entonces la explicación del por qué se considera z como variable.
al realizar una segunda derivada en una función implícita.